Génesis capítulo 37 y voy a leer la Biblia a partir del versículo 2. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La palabra del Señor nos cuenta acerca de la historia de José, el hijo menor de Jacob. Dice la Biblia que sus hermanos lo aborrecían, le tenían envidia, porque Jacob demostraba que amaba más a José, que era el preferido. Además, estos jóvenes se portaban muy mal y José le contaba a su padre lo que sus hermanos hacían. Y pues esto causó que sus hermanos le aborrecieran y se indispusieran en contra de José, a tal punto de planear su muerte. En el versículo 18 dice así: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Versículo 22. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Todos los hermanos habían planeado matarlo, pero Rubén, el mayor de ellos, dijo: no es necesario, metámoslos en una cisterna que estaba vacía, y después más adelante, cuando la furia de los hermanos se hubiera calmado, sacarlo y regresarlo al papá. Pero Judá intervino y dijo: no, no lo matemos. De ninguna manera, no tiene ningún sentido matarlo. Así que dice la Biblia que mejor determinaron venderlo a los ismaelitas. Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Estos muchachos, en su deseo de deshacerse de José, para que no siguiera informándole al papá lo que ellos hacían, que los controlara y que los pusiera en evidencia sus malas obras, decidieron venderlo a unos ismaelitas, a unos mercaderes. Y ellos lo llevaron muy lejos de Israel. Lo llevaron a Egipto y allí lo vendieron. Estos muchachos vendieron a José por 20 piezas de plata, a su hermano, a su carne, a su sangre. Lo vendieron a los ismaelitas y ellos pues se dedicaban a vender sus productos en diferentes lugares, entre ellos esclavos como José. José fue llevado a Egipto y fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. Dice en el capítulo 39 y el versículo 2: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. A pesar de todo lo que estaba viviendo José, que era injusto, porque él no había hecho nada malo para que sus hermanos actuaran con él de esa manera. Sin embargo, a pesar de la situación tan difícil que él estaba viviendo, Dios estaba con él. Dice la palabra que Jehová estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Le iba bien a José. Dios lo puso en alto y en gracia delante de su amo el egipcio, tanto así que lo colocó como mayordomo, le dio el cargo de mayordomo de su casa. José administraba todo en casa de Potifar. Potifar no se preocupaba absolutamente de nada, pues todo estaba bajo el cargo de José. José era el que se encargaba de todo, pues era un joven que Dios le había dado todo su respaldo y su bendición, y todo lo que hacía prosperaba, le iba bien, y de esto se dio cuenta Potifar. Hasta aquí todo iba bien, en medio de la dificultad, en medio de esta gran adversidad que le estaba sucediendo a José. Pero ocurrió algo, que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y comenzó a acosarlo y a decirle que durmiera con ella. Él no accedió de ninguna manera, y su argumento fue que él cómo le iba a pagar a su amo la confianza que había depositado en él, que él no iba a serle desleal a su amo, no le fallaría, ni mucho menos pecaría contra Dios, pues eso era malo delante de la presencia de Dios. Cometer este pecado no estaba dentro de sus planes, y él la rechazó. Pero esta mujer insistía cada día a José para que se acostara con ella, pero José no accedió a sus pretensiones. Un día esta mujer planeó poder estar con José a solas, sacó a todas las personas de la casa y se quedó a solas con José. Trató de seducirlo, pero dice la Biblia que él huyó, salió corriendo y no accedió a lo que esta mujer quería. Sin embargo, ella, al verse burlada, al verse que no le había atendido José a lo que ella quería, entonces dice la Biblia que le dijo a su marido que José había tratado de propasarse con ella, pero ella gritó y él entonces huyó y salió corriendo. Obviamente, ella había llegado a un punto de seducción con José, que le había quitado la ropa, pero él huyó antes de pecar contra Dios. Y ella, con la ropa de José, argumentó que él había tratado de estar con ella. Esto pues le disgustó enormemente a Potifar e hizo que José fuera a la cárcel. Pero dice en el versículo, en la palabra del Señor en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José es enviado a la cárcel injustamente, así como injustamente llegó a Egipto, porque él no merecía estar allí, ni pasar por todas estas situaciones que él no buscó de ninguna manera. Sin embargo, vemos que José nunca blasfemó el nombre de Dios. José no se quejó.
José no discutió con Dios, no le preguntó ¿y por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios es injusto y estoy viviendo esta situación que yo no merezco? De ninguna manera. Vemos a un José que ama a Dios, que teme a Dios, porque no peca. Procura conducirse en santidad delante la presencia de Dios y hacer las cosas bien. Las cosas, oficios y trabajos que le han asignado, los hace correctamente, los hace bien. Por eso haya la gracia delante de sus amos, de sus jefes, y es exaltado. Dios está con él. Es la única explicación para entender que Dios está con él, que José amaba a Dios, temía a Dios, guardaba sus mandamientos y por lo tanto Dios estaba con él. Por eso, aunque llega allí a la cárcel, dice la Biblia que Dios extiende su misericordia y allí le es asignado el cuidado de todos los presos y que él administre todo lo relacionado con la cárcel, porque Dios estaba con él. Aunque había sido injusto todo lo que habían hecho con José y la llegada a la cárcel era injusta porque José no había hecho nada malo, simplemente fue una acusación falsa de esta mujer para mandarlo allí por venganza de que no había accedido a sus pretensiones. Sin embargo, Dios veía todo esto y Dios es justo. Y a pesar de toda la adversidad, Dios está con José. Lo pone en alto y en gracia, lo ayuda y allí le encargan el cuidado de todos los presos. La Biblia hace mucho énfasis en que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba. Ocurre algo allí en la cárcel y dice la Biblia en el capítulo 41 y el versículo 38 que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón ordena sacar a José de la cárcel porque es la única persona que es apta para resolver el problema que él tenía. Y dice la Biblia que ordena que José sea sacado de allí y se presente ante Faraón. Faraón habla con él y se da cuenta que es un hombre en el cual está el Espíritu de Dios, que es muy sabio, muy inteligente. Nota en José las capacidades que tiene, sus habilidades, y dice que solamente él es apto para gobernar el pueblo de Egipto. Por eso en el versículo 42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: dobla la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aquí Faraón nombra a José para que gobierne todo Egipto. Solamente él estaría en el trono y todo estaría bajo cargo de José. Dice la Biblia en el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Faraón ordena sacar a José de la cárcel y es nombrado gobernador de Egipto, para que gobierne, dirija, administre toda la nación de Egipto. Él no se encargaría absolutamente de nada, todo lo ponía en manos de José, ya que notó sus habilidades, sus destrezas,
toda su inteligencia, sabiduría y capacidad para poder asumir este cargo. Al principio, de pronto José no entendía lo que estaba sucediendo, como tal vez usted no entiende por qué le suceden tantas cosas. A veces pensamos, pero yo no me merezco esto, ¿por qué es injusta la vida? Y a veces usted habla cosas sin sentido y le echa la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Pero usted no entiende que lo que está viviendo, Dios tiene un plan y que Dios tiene lo mejor para usted. Dios todo lo tiene bajo su control. Nada se ha escapado de su mirada. Dios lo conoce y lo sabe todo. Y aunque nosotros no entendamos lo que estamos viviendo en este momento, Dios nunca se equivoca y siempre tiene lo mejor para nosotros. Dice la palabra del Señor en el capítulo 45 del libro de Génesis y el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que el sufrimiento que había vivido, Dios lo había convertido en bendición, que Dios había cambiado todo eso malo y negativo que sus hermanos querían hacer con él por bendición para ellos y para toda la nación de Israel a futuro. Dios lo llevó allí para preservarles la vida a ellos mismos y a toda una familia, la familia de Jacob con todos sus hijos, pues vendría gran hambre sobre la tierra, y como Dios conoce todas las cosas, era la única forma que Jacob y sus hijos sobrevivieran. Era llevando José a Egipto para que estuviera allí gobernando la nación de Egipto y así pudiera sostener a sus hermanos, a Jacob, que era su padre, y a los demás. Dios había obrado e intervenido de esta manera para salvarles la vida. Y aunque al principio se veía como algo negativo, como algo malo que José estaba viviendo, Dios tenía lo mejor para José y para toda su familia. En el versículo 7 dice así: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José entiende y no le echa la culpa a sus hermanos. Dice, no, fue la voluntad de Dios. Dios me envió acá para salvarnos a todos, para bendecirnos a todos, porque Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso en el versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. José envió para que trajeran a Jacob a Egipto y a todos sus animales, todo lo que él tenía, toda su gente, los demás hijos, la familia en general, para poderles sostener, ya que había una gran hambre en la tierra. Ya habían vivido 2 años de hambre y faltaban 5, y era el único lugar donde había alimento. Por eso dice la palabra del Señor en el 13: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. En el capítulo 50 del libro de Génesis y el versículo 15 dice:
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Después de mucho tiempo que Jacob vivió en Egipto, murió. E inmediatamente los hermanos de José sintieron temor, que de pronto José se vengara por todo lo que ellos habían hecho con él. Pero él, de una manera muy compasiva, comprensiva y muy amoroso, les dice que no tiene nada en contra de ellos. Por el contrario, no fueron ellos, fue Dios el que lo envió. Ellos pensaron a mal, pero Dios cambió las cosas para bien, y Dios los llevó allí para sustentarlos a ellos y a sus familias. Y les dice: no tengan miedo, no va a pasar nada, yo los voy a alimentar y los voy a sustentar. José entendió que el sufrimiento que vivió, Dios lo convirtió en bendición. Y es lo que hoy quiero decirle a usted. Tal vez en este momento no entiende lo que está viviendo, lo que le está sucediendo. No blasfeme, no se queje, no reniegue, no culpe a Dios. Simplemente agrade a Dios cada día, enfóquese en buscar a Dios, en vivir para Él, en no pecar, dele gloria a Dios a pesar de la adversidad. Crea en el Señor, en su palabra, y Dios obrará a su favor. Nosotros no entendemos de pronto lo que está sucediendo, pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios todo lo tiene bajo su control. Nunca hará en nosotros algo malo o negativo o que nos perjudique. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Siempre la voluntad de Dios es que nosotros estemos bien. Dios nunca se equivoca y siempre tendrá lo mejor para nosotros. Así como lo tuvo para José y su familia, Dios tiene lo mejor para nosotros hoy. No entendemos y solamente a futuro podremos entender las cosas, la voluntad del Señor, pero el Señor nunca se equivoca. Dios nos ama y tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, por cada persona que escucha este mensaje. Te ruego, Señor, que tú les des paz, les des gozo y la tranquilidad que necesitan. Dales las fuerzas y el valor que necesitan cada día para poder vivir y afrontar las cosas con las cuales tienen que vivir. Te pido, Señor, que tú les ayudes a entender tu palabra. Dales la fe que necesitan para poder triunfar y concédeles, Señor, la victoria en cada uno de los problemas que ellos están viviendo, Señor. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles y tu paz y tu gozo esté con cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.